Sentir y Pensar es el programa de salud a total beneficio de Fundación Repro. Bienvenidos a Sentir y Pensar. Este es el programa de salud a total beneficio de la Fundación Repro, también fundada por el doctor Sergio Pascualini, aquí presente. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Silvina, ¿cómo estás vos? Yo estoy muy contenta, me parece que hoy vamos a hablar de algo que es maravilloso, que a lo mejor hace unos años no estaba tan avanzado, que es las cardiopatías, cuando se pueden detectar precozmente, incluso en la panza de una mamá, ¿no? Qué bárbaro, las congénitas, pero supongo que también para cada diagnóstico, tal vez no para todos, pero para muchos de ellos habrá una solución. Así que tenemos a un recontracapo que nos viene a visitar. Pero también te quería preguntar, ¿qué es un ovocito maduro? ¿A qué se considera un ovocito maduro? El óvulo es la gameta femenina, así como el espermatozoide es la gameta masculina. Los ovarios, el tejido ovárico, cuando una chica llega a la época de la pubertad, tiene 300 a 400.000 óvulos que son inmaduros. Todos los meses, algunos de esos óvulos, por mecanismos intrínsecos del ovario, empiezan un camino de maduración, que son los que vemos en la ecografía como folículos antrales o pequeñitos, que son los que te sirven para evaluar la reserva ovárica. Uno de ellos, en cada ciclo natural, empieza a madurar y completa su maduración al momento de la ovulación, es decir, del momento que sale del folículo para ir en búsqueda de la trompa. Si uno estimula los ovarios, van a ser más óvulos que empiezan su maduración para completarla cuando se produce el pico de la hormona LH 36-40 horas antes de esa maduración, cosa que puede ser detectada por medio de un análisis con un kit en orina y la mujer saber cuándo está madurando su óvulo para llegar al momento de la ovulación. El tema es que el óvulo, cuando se junte, ya sea por la vía natural, ya sea por la técnica del FIV convencional, de la fertilización in vitro convencional o por medio de la variante del ICSI, necesita estar maduro para que ese espermatozoide que penetra el óvulo pueda cumplir su cometido de la fertilización. Esa maduración se produce tanto en el núcleo del óvulo como en el citoplasma, que son las dos estructuras principales del óvulo y que tienen que estar siendo en paralelo madurados para poder seguir su camino. El óvulo maduro implica la posibilidad de ser fertilizado, no cosa que va a ocurrir necesariamente, sino que va a depender de esa calidad, de ese óvulo y de ese espermatozoide. Buenísimo, doctor. Ahora sí, vamos a dedicarnos al corazón. Nuestra producción hizo un informe al que llamó A Puro Corazón, cardiopatías congénitas y detección precoz. En Argentina, se calcula que de cada 700.000 nacimientos, 5.600 poseerán una cardiopatía congénita. De ese 0,8% de los niños nacidos, 8 de cada 1.000, un 50% enfrentará una malformación leve, un 25% una malformación moderada y el 25% restante deberá lidiar con malformaciones severas. De entre ellas, que son las más riesgosas, se calcula que entre un 25 y un 30% pueden ser detectadas en forma prenatal. ¿En qué consiste esa detección y por qué es importante? OSIM, desde 1972. Trayectoria e innovación al servicio de la seguridad social. Alitus, dermatología y estética. Centro líder en tratamientos Beauty High Tech. Cuidados intensivos y de rejuvenecimiento para la piel y el cuerpo para ambos sexos. Salud y belleza en un espacio único. Visítanos en www.alitusdermatologiayestética.com. Nace una nueva dimensión. Ecografía 5D. Con mayor nitidez, alta resolución y colores más realistas. Ahora la carita del bebé será más real y el vínculo comenzará a ser aún más fuerte mucho antes. Consulte la web por beneficios. www.alitus.com. Alitus Instituto Médico. Centro líder en reproducción asistida.
damos la bienvenida al doctor Pedro Weisburd, se lee, si no Weisburd, de todas las maneras, o Pedro, bienvenido Pedro, cardiólogo, pediatra y especialista en ecocardiografía fetal. Gracias. Qué avance, ¿no? Ese estudio que se puede hacer. Sí, verdaderamente desde hace 20 años aproximadamente, un poco más en realidad. Pero cada vez los aparatos son mejores. Cada vez los aparatos son mejores, cada vez se logra una mayor detección del número de cardiopatías. Yo recuerdo en los primeros 10 años, del año 88 al 98, yo diagnostiqué 60 cardiopatías en 10 años. Hoy estamos a 2 a 3 por semana, que nos llegan como diagnóstico de sospecha. Qué maravilla. Doctor, una de las primeras cosas que pasa cuando una mujer está embarazada y va a su primera ecografía, que le dicen, escuche los latidos de su bebito, y es una emoción impresionante. Pero ¿cuándo está completo el desarrollo de ese corazoncito? El corazón en realidad se forma entre el día 20 y el día 40. Es el órgano más complejo de formación. El cerebro aparece, luego continúa un desarrollo neuronal. Los pulmones, aparece el esbozo pulmonar y continúa el desarrollo alveolar. El riñón, lo mismo, pero el corazón es como un gran rasti, un gran rompecabezas que se arma del día 20 al día 40. El riñón tarda medio día, un día. El cerebro se desarrolla hasta 2 años después del nacimiento, pero se forma, digamos, dentro de los primeros 24 o 48 horas. Su formación primaria, primitiva. Claro. Luego viene un desarrollo. Qué bárbaro, doctor. Bueno, ¿y a qué llamamos una cardiopatía? Deberíamos definir como una lesión estructural. Es decir, ¿es algo que sobra o es algo que falta? No es algo que se formó de otra manera. Como uno dice, es una casa mal hecha, donde falta un caño, como puede ser una arteria, falta una válvula. El día de mañana uno puede tener un problema funcional en el corazón, pero esto acá estamos hablando de la construcción, digamos. Exacto, existen lo que es la cardiopatía propiamente dicha desde el punto de vista estructural, lo que se conoce como cardiopatía congénita, y luego existen cardiopatías funcionales, que se adquieren, por ejemplo, por una enfermedad materna que le pasa al corazón del bebé, una alteración funcional como la hipoxia, por ejemplo, que afecta al corazón del bebé al final del embarazo y es la causa final de muerte, la hipoxia y el paro cardíaco, pero son alteraciones funcionales. ¿Cuáles son las moderadas y cuáles son las severas? ¿O cuándo se llama algo moderado o severo tratándose del corazón, de un corazoncito así tan chico? Sí, en realidad nosotros hablamos de cardiopatías leves moderadas, aquellas cardiopatías que, independientemente que requieran un tratamiento médico, un tratamiento hemodinámico o quirúrgico, incluso, es decir, tener que abrir el tórax para cerrar y una bomba de circulación extracorpórea, la morbimortalidad de ese chico es menos de 1 en 20.000, 30.000, como es el cierre de una comunicación interauricular, hoy día de una comunicación interventricular. Severas, por el contrario, llamamos a aquellas que van a requerir sí o sí una cirugía dentro del primer mes, a los primeros 5 o 6 meses de vida, y donde las mortalidades, dependiendo de la cardiopatía, pueden ir de un 99%, 90%, a un 20-30%. Por eso las llamamos severas. Claro. Las diagnosticables, en realidad, son nada más que las severas, en su gran mayoría. Las leves moderadas podemos pasar por alto algunas cardiopatías. Hasta que nace y se va notando. Hasta que nace y se diagnostica. ¿En qué momento, de qué forma o por qué razón? Porque uno se pregunta, ¿no? Si le dan un diagnóstico, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasaría que este corazoncito no se formó como corresponde? En Corrientes y Misiones existen una determinada cantidad de cardiopatías y tipo de cardiopatías. Chagas no. Chagas sí, pero como enfermedad adquirida. Después. No como cardiopatía. ¿Y por qué prenatal. en esa zona? Y en esas zonas se lo acusa básicamente a toda la parte de los insumos que se utilizan para la yerba y todo eso. Es decir, la parte de... ¿Los agroquímicos? Exacto, parte de agroquímicos. Es lo que se supone, por la alta incidencia. Pero luego, lamentablemente, es el azar. El azar uno lo llama a la buena o mala suerte que le toca. El azar es suerte. Entonces, la gran mayoría de las cardiopatías no tienen un contexto de causalidad, Sucede. sin más de casualidad.
Doctor, ¿hay estadísticas en nuestro país de cuántos de los nacidos o de cuántos de los... Usted se ocupa también de lo prenatal, ¿no? Sí, y de lo postnatal. O sea, también. ¿Y cuántos chicos o cada cuántos chicos aparece una cardiopatía? Mira, en Argentina hay aproximadamente 700.000 nacimientos anuales, por lo menos la última estadística que recuerdo, que en realidad desde hace 10 años. Si calculamos el 0,8%, es decir, el 1%, habría 7.000 cardiopatías anuales que nacen entre leves, moderadas y severas, sin discriminar. El diagnóstico prenatal llevó a un leve incremento de esa incidencia. ¿Por qué? Porque están las cardiopatías que se pierden durante el embarazo con desconocimiento de que tienen una cardiopatía. Entonces eso ha elevado un poco al 1.5, 1.7, es decir, que en realidad de 7.000 tendríamos 10.000, 12.000 cardiopatías. Y un 25%, aproximadamente, es decir, 3.000, son severas y van a requerir el tratamiento dentro de los primeros meses de vida. Igual muchos de esos chicos se salvan. Por suerte sí, en la actualidad. Aún los severos. Aún los severos. Cuando se hace lo que se debe hacer en el lugar que se debe hacer, manos expertas. Exactamente. ¿En qué momento se puede detectar una cardiopatía? Como poderse detectar, la cardiopatía se puede detectar desde la semana 12. Es decir, al momento que se hace la translucencia nucal, pudiera detectarse en manos muy expertas una cardiopatía, semana 12, semana 14. El periodo normal es 22 semanas. Es decir, uno sugeriría la realización de una ecocardiografía fetal a partir de la semana 22, en caso de que no haya ningún antecedente, y cuando hay antecedentes y decisiones eventuales que puede tomar esa familia, uno sugeriría antes de la semana 20, 17, 16. Doctor, usted habla de congénito y uno eso lo entiende, a ver si estamos todos de acuerdo, que nació con uno, ¿no? Nacimos con eso. ¿Puede pasar que a un chico más grande o hasta un adulto se le detecte una cardiopatía congénita que por algún motivo no se había detectado antes? Sí, hay cardiopatías que se referían como cardiopatía del adulto. Por ejemplo, una comunicación interauricular, un orificio. O el prolapso de la válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es una enfermedad que se adquiere, muy habitual en la mujer, que con la edad se va adquiriendo. Que esa válvula, que era más rígida cuando era chica, se va volviendo más blanda a medida que progresa. ¿Y los soplos no tienen nada que ver con esto que estamos hablando? Soplos es un ruido. Un ruido que puede estar originado por un orificio, por una válvula que no abre, o lo más habitual en realidad el soplo funcional, que es el ruido que hace el corazón normalmente. Cuando usted ya tiene un bebito que llega al consultorio, ¿no? ¿Cómo es una evaluación de rutina? La cardiológica de rutina, ¿es muy sencillito? ¿Basta con escuchar? No. Tenemos, por un lado, el interrogatorio a los padres de cuál es el motivo, si fue enviado porque el pediatra le escuchó un soplo simplemente en un chico normal. Bueno, ahí uno sospecha que no va a haber nada. ¿A veces desaparecen los soplos? Creo que se mantienen toda la vida, lo que pasa es que se aleja el corazón. No es un peligro eso. No, deberíamos erradicar la palabra soplo para indicar el soplo funcional. Deberíamos hablar de ruido funcional. Está bien, una vez que porque cuando el otro soplo sí es peligroso, digamos. Claro, el soplo no funcional va acompañado de algún signo. Claro. O el chico no come, o no crece, o se palpa en el pecho del chico el ruido, eso es lo que se llama frémito, o no tiene pulsos a nivel de las piernas. Es decir, hay algún punto que no es una cosa solitaria. Que no es una cosa solitaria. Está bien. Por eso el interrogatorio es una cosa importante en la práctica clínica, donde el padre dice, vine por el pediatra que es un hincha y quiere que lo vea el cardiólogo, el pediatra que le escuchó un soplo en un chico normal, o lo llevé al pediatra porque no come bien, no toma bien, no crece, tiene un problema. Bueno, ahí sí sospechamos una verdadera cardiopatía. ¿Y cuáles son las cardiopatías más frecuentes en los bebitos? Por suerte, las leves. Dígame un nombrecito. Una comunicación interauricular, una comunicación entre los dos ventrículos pequeña, donde el 70% cierran espontáneamente y no requieren tratamientos quirúrgicos, un ductus pequeño. ¿Puede decir cómo es esto de la ecocardiografía fetal? Porque ya ahí me supera un poco. Y es intentar ver el corazón del bebé
dentro de la panza materna. Ver básicamente, hay 3 cortes muy simples que uno enseña cuando da los cursos, que es lo que se denomina el corte de 4 cámaras, que es un corte donde se ven las 2 aurículas y los 2 ventrículos, y las uniones entre las aurículas y los ventrículos, y luego un corte donde se ven las arterias, que es la aorta, la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior. Con simplemente esos 2 cortes, en los ecografistas entrenados, se detectan más del 90-95% de las cardiopatías severas. Como habíamos dicho al principio. Exacto. Ahora, ¿cuándo se indica este estudio? Porque no es de rutina. La indicación, en realidad, existen indicaciones de ecocardiografía fetal, que en realidad son indicaciones para uno como cardiólogo, son indicaciones de hacer una ecografía de manera correcta y de mirar correctamente al bebé, que son fetales, por ejemplo, un retardo de crecimiento no asociado a una patología materna, una malformación encontrada de otro tipo, cerebral, renal, digestiva, la diabetes, en el caso de la madre, por ejemplo, la diabetes es una causa importante de malformación cardíaca, tanto gestacional como preexistente. Mucho más en la preexistente, pero vemos en la diabética gestacional cardiopatías severas y que el único dato que tenemos es la diabetes que teóricamente comenzó luego de comenzado el embarazo y no previamente, pero indudablemente sí la tenía. Debe haber algún desarreglo que genera esta malformación. Usted decía que el momento ideal son las 22 semanas, pero puede ocurrir que por una duda o una inquietud de los médicos se haga en otro momento del embarazo. Sí, en realidad la indicación es cuando un ecografista ve que el corazón está funcionando mal, a cualquier edad gestacional. Perfecto. Yo he recibido una paciente con 38 semanas que llegó a mi consultorio, rompió bolsa en el consultorio y tenía una cardiopatía. Es decir, la derivación de Lobos, me acuerdo que fue el médico que la derivó, de la ciudad de Lobos, la derivó porque recién en ese momento encontró y rompió bolsa. El chico tenía una cardiopatía y por suerte nació ahí mismo en el hospital donde trabajamos. ¿En qué hospital, doctor? Hospital Español de La Plata. Wow. Es donde yo soy de La Plata. O sea que fue viable. Totalmente. Tuvo suerte. La acompañó. Tuvo suerte, sí. Ibas a decir algo. Ahora, la ecocardiografía fetal de rutina en todos los embarazos, ¿es válida o no es válida? Hay una ley en Santa Fe donde promueven que todos los ecografistas digan si vieron o no el corazón, si lo observaron. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Como cardiólogo, creo que debe ser parte de la formación del ecografista. Se debe hacer una ecocardiografía fetal de rutina básica por el ecografista. Eso sí, estoy de acuerdo. Y luego sí, eventualmente ser derivado. Pero me parece que debe formarse muy bien al principal, que es el que los ve cotidianamente, el que sigue el embarazo. El tema de lo precoz en cuanto al diagnóstico, ¿no? Cuando el bebito está en la panza, no sé qué se puede hacer, hay que esperar, pero es importante que cuanto antes sepan algo. ¿Hace alguna diferencia la precocidad en el diagnóstico prenatal? Sí, la hace, no del punto de vista de poder realizar algo, porque sí, en general no podemos, pero sí de evitar el riesgo de muerte fetal al final del embarazo, preparar a los padres para la presencia de ese chico, que requiere varias explicaciones, lo que va a pasar, lo que no va a pasar, cuántas cirugías va a tener, cuánto va a ser su probable expectativa de vida, y es importantísimo para la tranquilidad, porque como este caso de Lobos, que lo envían al final, el chico nace en un medio adecuado. Claro, lo importante, con todas las chances a su favor. Totalmente. La transposición de grandes vasos es una patología de difícil diagnóstico prenatal, y cuando lo hacemos es el ejemplo básicamente del diagnóstico prenatal, porque es una cirugía que se realiza dentro de los primeros 20 días de vida. Y el chico cuando llega a nuestro hospital, por ejemplo, con 3 días de vida descompensado, la mortalidad es del 50-60%. Claro.
Y hoy por hoy la mortalidad en los buenos centros quirúrgicos es del 5 o menos. Es una diferencia muy grande. Es una diferencia Doctor, muy usted grande. hablaba de unos cursos que usted da. Me imagino que debe ser muy importante que ecografistas y también obstetras estén muy al corriente de todo esto. Sí, vienen por suerte muchos a tomar los cursos de diagnóstico prenatal de cardiopatías. Y después el neonatólogo que está en los primeros 4 semanas también debe ser alguien muy entrenado, Sí, ¿no? por suerte, la mayor parte de los centros con diagnóstico prenatal de cardiopatías tienen centros neonatológicos adecuados para poder recibir al paciente. Es enorme la diferencia que hay entre el chico que ingresa con un diagnóstico de probable cardiopatía hasta que llega el cardiólogo, hasta que se hace el diagnóstico, del chico que sale de la madre e ingresa al servicio de neonatología y como pasar a un hotel de lujo. Es un chico que va a estar confortable, no va a ser agredido de más, no va a ser intubado, no va a ser... Y son chicos que confortablemente, es más, que están en brazos de la madre y que toman la teta, en lugar de aquel que llega y que hay que darle drogas, asistencia respiratoria y todo para que pueda sobrevivir para que llegue una cirugía. Me imagino que la respuesta de esto es optimista. ¿Hay algunas cardiopatías que desaparecen solas con el tiempo? Sí, pocas, pero existe. ¿Alguna habrá? Sí, Tíreme un par de nombres, doctor. La comunicación interventricular, básicamente. No, y luego están todas las cardiopatías leves. Las cardiopatías leves representan aproximadamente el 50% de las cardiopatías. ¿Hay formas de prevenir alguna de las cardiopatías, doctor? No. Esa diabética controlada, ¿es igualmente...? No, ahí sí. O sea, por ejemplo, la diabetes la tiene, pero si es una diabética que hace todos los deberes, ¿se iguala a una mujer que no es diabética? Se iguala a una paciente normal. ¿Serio? Totalmente. Eso es muy importante que se escuche, porque una diabética puede sentir que su suerte está hecha... No, para nada. Una diabética insulino dependiente, es decir, que está dependiendo de insulina o de otros... Y que en el... Primero, la programación del embarazo para esa mujer. Es decir, es importantísimo la programación del embarazo. ¿Por qué? Porque llega con una hemoglobina glicosilada, que es un valor de azúcar en sangre, en el glóbulo promedio rojo. de los últimos meses. Exacto, del promedio de los últimos 3 meses. Menor a 7. Pasa de tener un 2%, ligeramente superior a la población normal, a más del 10%. Por ejemplo. O sea que hay mucho que ella puede hacer por eso. Hay muchísimo que la diabética puede hacer y el diabetólogo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Sergio. Enseguida volvemos nosotros. Gracias. ¿Querés saber por qué es importante una infección urinaria en una paciente embarazada? Alitus, Larrea. Sistema de entrenamiento especial. Sincronizadores cerebrales. Acupuntura, psicología, yoga, tai chi y más. Con el profesionalismo, la calidez, la tecnología y la trayectoria de siempre. En un espacio exclusivo. Alitus, sede Larrea. En el inicio de la vida y después. Larrea 1007, octavo piso. Información y turnos en www.alitus.com o al 011-5273-2020. La infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la mujer de edad fértil y mucho más sobre todo en una paciente embarazada. Esto se da más que nada por todos los cambios hormonales que se van a presentar en la mujer embarazada, por las alteraciones que van a tener en la anatomía, por el crecimiento y el estiramiento del útero y el aumento de la progesterona. Todas estas situaciones van a generar un cambio en el árbol urinario, como ser por ejemplo la dilatación del uréter, que es lo que comunica el riñón con la vejiga transportando la orina. Va a haber una disminución del tono de la vejiga y del uréter, va a haber un aumento a nivel de la micción y todas estas circunstancias generan un éxtasis urinario. Los síntomas que se pueden presentar van a depender de los cuadros clínicos. En una primera instancia podemos tener una cistitis, que eso es cuando la infección está principalmente localizada en la vejiga. Y ahí vamos a tener ardor al orinar, que es lo que llamamos disuria,
micciones más frecuentes y en menor cantidad, más escasas, y en algunos casos se pueden acompañar de incontinencia de orina. Otro cuadro clínico es la pielonefritis, donde acá la infección ya abarca el riñón, por lo cual la paciente se puede acompañar de un mal estado general, dolor lumbar, fiebre, náuseas. Pero el cuadro clínico que más frecuentemente presenta la mujer embarazada es la bacteriuria sintomática, que esto es la presencia de bacterias en orina sin que represente ninguna sintomatología a la mujer. Por eso es muy importante realizarles a todas un urocultivo y con su correspondiente antibiograma a todas las mujeres. Este urocultivo se va a solicitar al comienzo del embarazo y en aquellas pacientes que tengan antecedentes de infecciones urinarias la vamos a repetir una vez por trimestre. El tratamiento es darle el antibiótico adecuado a la mujer, que eso lo vamos a saber según el antibiograma que va a estar acompañando al urocultivo. Obviamente que hay casos especiales, como por ejemplo en la pielonefritis, que va a requerir la internación y la administración del antibiótico por forma endovenosa. Anda frecuentemente al baño, de esta manera vas a evitar la retención de orina. Toma mucha cantidad de líquidos, sobre todo jugos ácidos, que de esa forma se acidifica la orina y de esa forma todas las bacterias que se puedan estar acumulando se van a eliminar con mayor facilidad. Anda al baño luego de tener relaciones sexuales, así de esa forma vamos a poder eliminar esas bacterias que quedan en el extremo de la uretra. No te higienices con jabones agresivos, que sean demasiado perfumados o que tengan demasiados compuestos químicos, porque de esa forma vas a poder erradicar toda la flora vaginal normal. Y cada vez que vayas al baño, higienízate de adelante hacia atrás, o sea, de la vagina hacia el ano, porque de la forma contraria se pueden producir el arrastre de las bacterias fecales. Y ante cualquier duda, consulte con su obstetra. Qué interesante, Sergio, y qué impresionante, ¿no? Los tiempos, con las épocas en las que se puede diagnosticar, cuánto mejor es saber lo que a uno le espera, increíble. Bueno, tengo por acá una comunicación que llegó a través de Facebook que dice: Doctor Pasqualini, le debo 3 soles de 39, 29 y 27 años. Un abrazo enorme, pero esto ya es realmente fascinante. El paso del tiempo. Eso habla de, claro, qué impresión. Bueno, es lo que queremos, que se comunique la gente que ha pasado por Alitus desde que Alitus existe, e incluso gente que se ha tratado con el doctor antes de la fundación de Alitus. Yo me los encuentro por la vida, por todo el tiempo tengo saludos para el doctor Pasqualini. Ahora nos tenemos que ir, Sergio. ¿Pero a quién mandó eso? Esto lo mandó Diana Macedo. Ah, bueno, Diana. Me había olvidado de decir Diana Macedo, perdón Diana, te mando un beso. Me quedé impresionada con los años, por eso. Histórica. Nos vamos. Cariños, Diana, y nos vemos la semana que viene como siempre y si Dios quiere.